Sean bienvenidos. La cuestión que nos convoca hoy es una de las más fundamentales de la filosofía contemporánea. ¿De qué manera las herramientas con las que pensamos y nos comunicamos, es decir, el lenguaje y la razón, configuran no solo nuestra percepción de la realidad, sino la estructura misma de nuestra sociedad? Para abordar esta pregunta nos sumergiremos en el pensamiento de dos de las figuras más influyentes del siglo XX, Ludwig Wittgenstein y Jürgen Habermas. A lo largo de esta sesión, analizaremos dos diagnósticos extraordinariamente lúcidos del mundo moderno. Nos centraremos en los fundamentos mismos de nuestro pensamiento y de nuestra vida en común. Exploraremos cómo las estructuras lógicas del lenguaje pueden llegar a determinar lo que es posible pensar y cómo las diferentes formas de racionalidad que empleamos definen nuestras instituciones sociales, a menudo de maneras que escapan a nuestra conciencia inmediata. Nuestro itinerario intelectual se articulará en 4 momentos. Iniciaremos con el primer Wittgenstein, examinando su rigurosa concepción de los límites del lenguaje. Proseguiremos hacia su posterior autocorrección, donde postula que el significado reside en el uso. En un tercer momento, nos adentraremos en el pensamiento de Habermas para comprender su distinción capital entre trabajo e interacción. Y concluiremos con su potente diagnóstico sobre la colonización de la razón comunicativa por parte de la lógica instrumental. Comencemos, pues. Nuestro punto de partida es el denominado primer Wittgenstein y su obra capital, el Tractatus Logico-Philosophicus. La tesis central de esta obra se fundamenta en el atomismo lógico. Wittgenstein concibe el mundo como una totalidad de hechos atómicos, las unidades más elementales e irreductibles de la realidad. Su proyecto filosófico es demostrar que el lenguaje en su estructura profunda puede y debe reflejar con una precisión matemática la estructura lógica de este mundo de hechos. El concepto técnico fundamental para entender esta visión es el de isomorfismo, literalmente igualdad de forma. Para el Wittgenstein del Tractatus existe una correspondencia estructural perfecta entre 3 órdenes: el mundo, entendido como la totalidad de los hechos; el pensamiento, cuya forma es la lógica; y el lenguaje, compuesto de proposiciones. Son 3 dominios distintos, pero comparten una misma forma lógica. Una proposición, por tanto, solo es verdadera si su estructura se corresponde punto por punto con la estructura de un hecho del mundo. La verdad, en este esquema, es una representación pictórica fidedigna de la realidad. En este sistema tan rigurosamente ordenado, ¿qué papel le queda a la filosofía? Wittgenstein es tajante. La filosofía no es una doctrina, no es un cuerpo de conocimientos sobre el mundo, sino una actividad. Su función es la clarificación lógica de los pensamientos. Es una tarea terapéutica que busca disolver las confusiones conceptuales, y su propósito último es trazar una frontera nítida que delimite lo que puede ser dicho con sentido, distinguiéndolo de lo que es un sinsentido, un pseudo-problema que nace de un uso indebido de las palabras. Aquí llegamos al núcleo de su criterio de significación. Para Wittgenstein, una proposición tiene sentido únicamente si representa un posible estado de cosas en el mundo. Esto impone una limitación extraordinaria al dominio del lenguaje significativo. Solo las proposiciones de las ciencias empíricas, aquellas que describen hechos verificables, y las tautologías de la lógica cumplen este criterio. Todo lo demás queda por definición fuera del ámbito de lo decible. La conclusión de este razonamiento es tan radical como inevitable. Si el lenguaje con sentido se limita a describir hechos, ¿qué sucede con las grandes cuestiones existenciales? Las proposiciones de la ética, la estética, la metafísica o las que versan sobre el sentido de la vida, al no referirse a hechos empíricos, carecen de sentido lógico. Wittgenstein no las desprecia, al contrario, las considera de la máxima importancia, pero las sitúa en el ámbito de lo místico, aquello que se muestra pero no puede ser dicho. Y con esto alcanzamos la célebre proposición que clausura el Tractatus: de lo que no se puede hablar, hay que callar. Esta frase no es una mera recomendación, sino la conclusión necesaria de todo el edificio lógico que ha construido. Establece una frontera infranqueable para el lenguaje y, por tanto, para el pensamiento discursivo, relegando a un silencio respetuoso el vasto territorio de la experiencia humana que escapa a la descripción fáctica. Paradójicamente, tras erigir esta imponente jaula lógica para el lenguaje, el propio Wittgenstein dedicó el resto de su vida a deconstruirla. Esto nos conduce a su segunda gran obra, las investigaciones filosóficas. En ella asistimos a un giro copernicano en su pensamiento. Abandona la búsqueda de un lenguaje ideal y lógicamente perfecto para sumergirse en la complejidad y la riqueza del lenguaje ordinario, el que utilizamos en nuestra vida cotidiana. El cambio de paradigma es absoluto. Si para el primer Wittgenstein el significado de una proposición residía en su correspondencia con un hecho, el segundo Wittgenstein formulará una de las tesis más revolucionarias de la filosofía del siglo XX. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. El lenguaje ya no es concebido como una cámara que fotografía la realidad, sino como una caja de herramientas.
donde cada palabra tiene innumerables funciones posibles: dar órdenes, describir un objeto, contar un chiste, preguntar, agradecer o rezar. Para articular esta nueva visión, Wittgenstein acuña el concepto de juego de lenguaje, o Sprachspiel. El significado ya no es una propiedad intrínseca de las palabras, sino que emerge del contexto, de las reglas del juego específico en el que participan. Una palabra, como una herramienta, no tiene un valor en sí misma, su valor reside en la función que desempeña dentro de una actividad humana concreta. Estos juegos de lenguaje además no existen en abstracto, están intrínsecamente entretejidos en lo que Wittgenstein denomina una forma de vida. El lenguaje es inseparable de nuestras prácticas, de nuestras acciones, de nuestra cultura. Por consiguiente, el rol de la filosofía también se transforma radicalmente. Ya no es el de un legislador que dicta cómo debe ser el lenguaje, sino el de un terapeuta que nos ayuda a describir los diversos usos de las palabras para evitar las confusiones que surgen cuando aplicamos las reglas de un juego a otro. Dejamos ahora a Wittgenstein para dirigir nuestra atención a Jürgen Habermas, el más destacado representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. El proyecto teórico de Habermas puede ser interpretado, en gran medida, como una crítica a la evolución de la racionalidad en las sociedades industriales avanzadas, y para ello nos ofrece una distinción conceptual de enorme calado. Habermas retoma una intuición central de sus predecesores. El proceso de racionalización social identificado por Max Weber no es un desarrollo neutral y puramente funcional. Al contrario, la racionalización científico-técnica que define a la modernidad lleva consigo un carácter ideológico, es decir, legitima un determinado orden social y unas relaciones de poder que bajo una apariencia de neutralidad técnica pueden resultar opresivas para la vida humana. Para desentrañar esta ideología, Habermas distingue dos dimensiones irreductibles de la acción humana. Por un lado se encuentra el trabajo, o la acción instrumental. Su lógica es la del cálculo de medios para alcanzar un fin. Su objetivo es el control y la eficiencia. Pensemos en el desarrollo de un producto. Por otro lado, tenemos la interacción, o la acción comunicativa. Su objetivo no es el control, sino el entendimiento mutuo, la búsqueda de un consenso basado en normas y valores compartidos. Pensemos en el acto de cumplir una promesa. Son dos formas de racionalidad distintas y con fundamentos diferentes. Es precisamente esta distinción entre trabajo e interacción la que constituye la clave de bóveda del diagnóstico que Habermas realiza de la patología de la modernidad. Él sostiene que en las sociedades contemporáneas se ha producido un profundo desequilibrio entre estas dos esferas de la razón, un fenómeno que describe con la potente metáfora de la colonización de la razón comunicativa por la razón instrumental. Históricamente, sostiene Habermas, la relación entre ambas esferas será la inversa. En las sociedades premodernas, el marco institucional, definido por la cultura, la religión, la tradición, es decir, por la acción comunicativa, contenía y orientaba la esfera del trabajo. Sin embargo, en la modernidad tardía, el subsistema económico, regido exclusivamente por la lógica instrumental, se autonomiza y comienza a imponer sus imperativos sobre el resto de la vida social, sobre el marco institucional. Las consecuencias de esta colonización del mundo de la vida por el sistema son profundas y generalizadas. La política se ve reducida a una mera gestión técnica y administrativa, despojada de su dimensión deliberativa. Las discusiones sobre la justicia o sobre qué constituye una vida buena son desplazadas de la esfera pública por considerarse ineficientes. La legitimidad política ya no se basa en el consenso normativo, sino en la capacidad del sistema para generar crecimiento económico y bienestar material. En última instancia, el propio ser humano es concebido como un recurso a ser gestionado y optimizado. Frente a este sombrío diagnóstico, la propuesta de Habermas no es un rechazo ludita de la razón instrumental. No se trata de abolir la técnica o la eficiencia, que son indispensables. La solución reside en una compensación, en un reequilibrio. Es imperativo, según él, defender y revitalizar la esfera de la razón comunicativa, el espacio del debate público, de la deliberación moral y política, para evitar que la lógica del sistema invada aquellos ámbitos de la vida donde su aplicación resulta destructiva. Y es en este punto donde las trayectorias de nuestros dos pensadores convergen de manera iluminadora. Si Wittgenstein nos enseñó que los límites de nuestro lenguaje significan los límites de nuestro mundo, la crítica de Habermas nos interpela directamente. Hemos permitido que el juego del lenguaje, de la eficiencia y la racionalidad instrumental se vuelva tan hegemónico que ha llegado a silenciar otras voces. Hemos perdido la capacidad de articular y debatir colectivamente sobre la clase de mundo que, más allá de la mera eficiencia, deseamos verdaderamente habitar.